Bruno Montano, aquí vamos a descubrir hoy, gracias a ti, alguien que ni yo ni Mon, por lo menos yo no lo conocía. Yo tampoco. Sí. Ni Mon ni yo conocíamos. Sí, en España no se le conoce demasiado, pero bueno, es un grandísimo autor, es uno de esos autores raros pero fundamentales que me gusta traer de vez en cuando y que, digamos, formaría pareja artística con Macedonio Fernández, ¿os acordáis que también hablamos, ¿no? Y yo los llamo Fernández y Hernández, ¿no? Macedonio Fernández y Felisberto Hernández, que es el del que voy a hablar yo. Rioplatense los dos, claro. Uno argentino y el otro uruguayo. Es que te voy a decir una cosa que queda muy feo que lo diga, pero lo voy a decir, porque revela la estupidez humana en la cual yo estoy, ¿eh? Yo estoy vigilando, o sea, estoy paseando por una librería y veo un tipo que se llama Felisberto y veo que es rioplatense y digo, esto no es para mí. Sigo caminando y veo un tío que se llama Macedonio Hernández y veo que es rioplatense y digo, esto no es para mí. Y es un error mío, que cometo por manías irracionales y por prejuicios irracionales. No eres el único. Pues yo es todo lo contrario. Tú ves algo así y dices, voy a picar aquí. Si son de Río de la Plata... Sabes que dominan muy bien el lenguaje. Lo compro, porque yo no sé qué tiene... Claro, luego es una maravilla. Ese estuario, no sé qué tiene Magia. Esas aguas, moja Argentina y moja Uruguay, y en esas orillas se han creado, yo creo, algunas de las obras de la literatura más fascinantes que yo he leído. Y de ahí son una caterva de escritores buenísimos que me encanta leer. Siempre que descubro un buen rioplatense, no me lo pierdo. Y este lo descubrí hace años, lo leí hace años y me fascinó. Pero no solo a mí, fascinó a García Márquez, a Carlos Fuentes, a Onetti, a Cortázar, a Italo Calvino. Vaya. Y yo dije, fascinado a todos estos, algo debe tener, ¿no? Sí, si el río suena, algo debe tener. Desde y lo luego. leí y me quedé fascinado también. Hoy he traído yo te hago caso, o sea que... He traído sus obras completas, que son 600 páginas, están editadas por Alfaguara, ahí está todo lo que escribió prácticamente, pero hoy hablaremos de uno de sus libros solo, de Nadie encendía las lámparas, ¿no? Empezaremos diciendo que, como he dicho, es uruguayo, nació en 1902 en Montevideo y murió 61 años después, también en Montevideo, víctima de una leucemia y a punto de casarse por quinta vez. Y la muerte le privó de su quinto matrimonio. Los personajes ya nos van interesando, Bruno. Bueno, nada, nació en una familia humilde, su padre era albañil, canario, era de Tenerife, su padre emigró de Tenerife a Uruguay, su madre era criada en la casa de unos familiares, por tanto era una familia pobre, pero el niño salió talentoso para la música, a los 9 años empezó a estudiar piano, con gran aprovechamiento por su parte, y a los 16, él mismo ya para ganar dinerillo, ya daba clases de piano y tocaba el piano en cines mudos, que es un oficio fascinante. Bueno, sí, es fascinante. Tocar el piano en un cine mudo, pues él se ganaba la vida a los 16 años tocando el piano en cines mudos de Montevideo, ¿no? A los 20 años ya era un gran concertista de piano y se ganó la vida como pianista intermitente entre Uruguay y Argentina, iba tocando pues en donde le pedían, en cafés, en teatros, en auditorios, en casas particulares, a veces lo contrataban. Y pasó algo muy curioso, y es que a los 40 años, en plena carrera de pianista, se lo dejó. Dejó el piano, es más, vendió el piano y se dedicó a la literatura ya lo que le quedaba de vida, o sea, renunció al piano. En parte presionado por la segunda de sus mujeres, porque como no traía dinerito a casa, le dijo, menos tocar el pianito y más traer dinerito. Entonces él vendió el piano, lo que le dieron del piano, el fajito de billetes, lo dejó en el hueco en el que estaba el piano de su casa y se fue de casa. Ostras, o sea, vaya personaje, ¿eh? Abandonó la música. Vaya personaje. Y inició su carrera. Ya había escrito unos libros antes, en 1925, 26, 27, ya había escrito 2 o 3 libros, pero es a partir del 42 cuando inicia en serio, digamos, su carrera literaria, después de dejar una carrera como músico, como concertista de piano prometedora, ¿no? Pues abandona el piano y se dedica a la literatura ya. Viaja en 1946 a París, como hacía mucha gente entonces, algunos uruguayos y otros argentinos, a lanzar su obra en París. No lo consigue, pero a cambio se trae una novia española, una novia de Ceuta, una novia que había sido luchadora veterana de la Guerra Civil Española, María Luisa de las Heras, más conocida por África de las Heras. Qué bueno. Pero lo que él no sabía es que África de las Heras era un coronel de la KGB. ¿Qué dices? Eso él no lo supo nunca. ¿Pero era un coronel o era un chico? No, era una chica. Vale, una chica, pero era coronel, vale. Es que como ha hecho un coronel. Sí, pues una coronela, vamos. Sí. Una coronela de la KGB que lo lió, lo sedujo, con la intención de conseguir con esto la nacionalidad uruguaya y montar en Sudamérica una red de espías de la KGB. Bueno, pero que vida tan apasionante tiene Felisberto. Sí. Lo sedujo en París.
Él le hizo una tortilla de patatas, cuenta la leyenda que él le hizo una tortilla de patatas que le encantó a ella. Se fueron a Uruguay, se casó con ella trabajaba en de modista y en una tienda de antigüedades, y esto era una especie de tapadera de su verdadera actividad, que era organizar, como he dicho, una red de espionaje del KGB en Sudamérica. Él no lo supo nunca, de hecho hay declaraciones de un nieto suyo que aún vive, que dijo que sí, que Felisberto nunca supo que su mujer era un agente secreto de la KGB, no lo supo. El matrimonio no funcionó, evidentemente, al año se separaron y se volvió a casar ya por cuarta vez. Se había casado ya 2 veces antes, tenía 2 hijas, la tercera vez se casó con esta coronela de la KGB y la cuarta vez con una famosa pedagoga, Reina Reyes, de Uruguaya, y que era una activista por la educación y una pedagoga muy importante en Uruguay. Y como he dicho, la muerte truncó su quinta boda. Estaba ennoviado, por quinta vez iba a casarse y al final la muerte truncó esa relación, ¿no? Como he dicho, es un escritor que en España se le empezó a conocer a partir del 74-75 porque otra gran escritora uruguaya, Cristina Peri Rossi, lo trajo a España. Lo trajo a España y se editó aquí en España. Pero antes ya se había editado en Francia y en Italia. García Márquez lo adoraba, de hecho dijo que gran parte de su vocación como escritor la tiene debido a haber leído a Felisberto. Carlos Fuentes lo mismo, Onetti le encantaba, sobre todo la segunda parte de su obra, que es una obra centrada en la memoria del Uruguay de los años 40. A Cortázar también le fascinó, tiene mucho escrito sobre Felisberto. Calvino lo conoció gracias a Cortázar. Cortázar, no sé si sabréis que era traductor en la ONU, la mujer de Cortázar también era traductora en la ONU y la mujer de Calvino también. Por lo tanto, se conocían las dos parejas. Vaya pandilla. Y en una cena, Cortázar le trajo un libro de Felisberto a Calvino. Calvino lo leyó y le fascinó y decidió publicarlo en Italia. Y lo publicó en Italia en la editorial Einaudi. Y hizo un prólogo precisamente a este libro del que vamos a hablar hoy, Nadie encendía las lámparas. Hizo un prólogo en el que analizó, creo que muy bien, cuál es la mecánica profunda de la literatura de Felisberto, y que luego comenzaremos. Por lo tanto, una vida fascinante, una vida de pianista, escritor y gran amante. Una buena combinación, ¿no? Sí. Pues bien, el libro del que vamos a hablar es una recopilación de cuentos. Es un libro de unas 80 páginas y son 10 cuentos, ¿no? Y uno de los cuentos titula la obra, ¿no? Nadie encendía las lámparas, ¿no? Que se escribió en 1947, en lo que los críticos llaman la tercera etapa de su obra, en la que coquetea un poquito con el surrealismo, pero muy a su manera, con el psicoanálisis, pero muy a su manera, con Proust, pero muy a su manera también. Veremos cuáles son sus características, ¿no? En primer lugar, diremos que son cuentos sin estructura lógica. Él mismo los define como cuentos sin estructura lógica, pero dice que tienen una extraña vida propia, que no son dictados por la consciencia, que de alguna manera vienen del inconsciente y él les deja fluir, ¿no? Muy al estilo de los surrealistas, pero no al dictado automático como hacían los surrealistas, ¿no? Y son cuentos sin clímax, anticlimáticos, no tienen un final apoteósico, tipo los de Cortázar y tal, no, quedan muy en el aire, que nunca sabes si realmente los acabó porque quería acabarlos o se le acabaron las ideas y no supo cómo hacerlo, ¿no? Fascina también la forma de acabar que tiene los cuentos, ¿no? Te desconcierta, ¿no? Los personajes son unos personajes muy obsesivos, como él era. Son personajes obsesivos que, por supuesto, entablan relaciones obsesivas con otras personas, con cosas, con ideas, ¿no? Y en la relación esta obsesiva que tienen con el resto del mundo van surgiendo lo raro, lo extraño, lo extravagante, lo fantástico que hay en esos cuentos. Clasifican generalmente su obra de literatura fantástica, yo creo que no. Cortázar creía que tampoco era fantástica. Lo que sí que genera es una gran extrañeza. Después de haber leído cualquiera de sus textos, te inunda una sensación de extrañeza. No hay animales fantásticos, no hay fantasmas, no hay noches de tormenta, pero sin embargo sales extrañado, con la sensación de extrañamiento de su literatura, ¿no? El narrador, que es casi siempre el mismo, es un narrador en primera persona, es un yo muy cercano a Felisberto. De hecho, gran parte de sus cuentos, si no la mayoría, están repletos de rasgos autobiográficos del propio Felisberto. Aparecen pianistas por todas partes, músicos por todas partes, en todos los cuentos aparecen instrumentos musicales, ¿no?
Por lo tanto, leyendo sus cuentos se le puede conocer muy bien, ¿no? El argumento, evidentemente, en cada cuento es diferente, pero hay algo que los une a todos, y es que los protagonistas en la mayoría de los cuentos son personas que visitan casas ajenas y encuentran que las casas ajenas las visitan por diferentes motivos. Encuentran que las casas ajenas son lugares extraños y que están habitados por gente muy extraña, ¿no? Lugares en los que los objetos tienen alma, ¿no? Vivimos en un momento en que los objetos son fungibles, ¿no? No tienen alma, no duran en el tiempo, no establecemos con ellos relaciones profundas, pero en aquella época la gente establecía relaciones profundas con los objetos y el trato cotidiano con ellos les dotaba de alma. De hecho, uno de los protagonistas de un cuento dice: los objetos adquieren alma a medida que entran en relación con las personas. Entonces lo que hace Felisberto es descosifica las cosas para singularizarlas y psicologizarlas, y convirtiéndolas así en unas máquinas perfectas de atrapar recuerdos, al estilo de la Madalena prustiana. Sí. Una Madalena prustiana es una Madalena que se ha descosificado, que se le ha dotado de sensualidad y de psicología, y consigue arrastrar así un montón de recuerdos extraídos por analogía, ¿no? Porque esta es otra de las características de las analogías. ¿Cómo consigue descosificar una cosa? Pues a través de lo que él llama, y me encanta el concepto, lujuria de la mirada. Si tú practicas un arte de la contemplación, contemplas hasta la extenuación algo, lo descosificas y comienzas a ver su alma, su psicología, su sensualidad. Entonces él practicaba esta lujuriosa mirada sobre las cosas y las descosificaba y conseguía convertirlas, como he dicho, en máquinas perfectas de atrapar recuerdos. Recuerdo uno de los cuentos en que un broche de su abuela, un broche en el que hay una pequeña esmeralda con forma de corazón, el corazón verde se llama el cuento, como este broche actúa a la manera de Madalena prustiana y desencadena una secuencia de recuerdos fantásticos de su infancia y de su juventud. Y la otra cosa interesante que destaca sobre todo Calvino es la asociación de ideas, ¿no? Él, por ejemplo, ahonda en lo misterioso, pero en lo misterioso que está en lo más cotidiano. Él no busca misterios en cementerios, ni en antiguas abadías, no. En una cocina, en un balcón, en un comedor, los objetos cotidianos, si se les contempla de la manera adecuada, él dice, por ejemplo, cuanto más miras, más luz tienen los ojos. O sea, cuanto más miras, más luz. Cuando más luz tienen tus ojos, más cosas ven. Y ven sobre todo eso que normalmente no se ve, que es el misterio que rodea lo cotidiano, ¿no? Entonces él lo consigue. ¿De qué manera? Lo dice muy bien uno de los protagonistas. Iba a mis lugares preferidos y encontraba conexiones inesperadas. Ahí está la clave, la asociación de ideas, que también es muy psicoanalítica. Recordemos la técnica de psicoanálisis de Freud, que era tumbarte en el sofá y provocar asociaciones de ideas. Y a través de las asociaciones de ideas iba surgiendo lo sepultado en el subconsciente, ¿no? Pues él lo practica, su mecánica, lo dice Calvino, la mecánica que utiliza para desarrollar sus cuentos es la asociación de ideas. Él lo dice muy claro también, dice, persigue analogías que asoman de pronto, imágenes que preanuncian otras, ¿no? Una analogía tira de otra, y al final se queda montado el cuento de la forma más misteriosa, ¿no? Tirando a las analogías unas de otras y preanunciando unas a otras, ¿no? Fantástico el trabajo que hace sobre la memoria. A mí también, como a Onetti, la parte de su obra que más me gusta es la que hace referencia al pasado, cómo recupera el pasado, ¿no? La música es muy importante también, como he dicho, en todas sus obras, pero no solo en los temas, que aparecen pianistas o aparecen músicos, sino también en la forma. Evidentemente tiene una forma de escribir musical, es muy poético y por lo tanto es muy importante el ritmo y la musicalidad de las palabras. Por lo tanto, muchas veces tienes la sensación de que es prosa casi cantada, ¿no? Y a eso se debe fundamentalmente su educación como músico. Por lo tanto, es un escritor muy recomendado, muy recomendable. Se le conoce poco en España. Se puede encontrar su obra, como he dicho, en un solo ejemplar recopilada. Y es un tesoro, para mí es un tesoro esta edición, porque lo tienes todo en un solo volumen. Felisberto Hernández. Y ahora, para acabar, Silvia nos lee un fragmentito en el que Felisberto explica cómo escribe sus cuentos. El texto se llama Explicación falsa de mis cuentos, y él cuenta aquí pues cómo se le ocurren, cómo redacta sus cuentos. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, esta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta.
La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Pues desde luego hoy Bruno nos habla de Felisberto Hernández y muy bien que nos has hablado, Bruno. No tenía ni idea de este autor y Mon tampoco. ¿Sabes algo de la última de Cormac McCarthy? Pues no. Porque creo que ya está ahí, porque este sábado el ABC Cultural que dirige Calero, que yo creo que es quizá el cultural de más prestigio que hay en España, hablaban bastante del último de Cormac McCarthy, que es que yo soy un loco desde que lo descubrí por Harold Bloom con Meridiano de Sangre, que tú un día hablamos de Meridiano de Sangre, que yo tengo una edición antigua. Luego, sin embargo, a mí no me interesan tanto estas novelas que tiene de caballos. La carretera me parece que tanto una porquería. Y creo que la hizo, y me parece muy bien, creo que la hizo directamente para que se lo comprasen para el cine, porque tiene como están todos los diálogos del guión. Satri me encantó, que es de Cormac McCarthy también, pero bueno, yo creo que Meridiano de Sangre es una de las 5 novelas más impresionantes de la historia de la última mitad del siglo XX. Y era por si sabías algo. No, pero echaré un vistazo. ¿Pero la habéis recibido ya en la librería? Pues creo que no, pero echaré un vistazo porque si no estará a punto. Es que muchas veces en el cultural o a la prensa les mandan ediciones novenales previas a la edición normal. Bueno, pues si alguien tiene gusto por el autor y por la cultura en general, que tú debes seguir el cultural de la vez de los sábados, es espectacular todo lo que sacan y las firmas que hay. Con el propio escribe Calero, Rodrigo Cortés también, Karina Sainz Borgo, un montón de gente que es muy, muy, muy recomendable. Y me lo he guardado porque el fin de semana estuve en lo de Garavito, cerca de Valladolid, en la Mudarra, y entonces el kiosquero me iba guardando, como yo leo en papel, que paso a leer en pantallita, me iba guardando todo el papel, y cuando volví a Valencia el domingo a las tantas, vi todo lo de Cormac en el cultural y dije, ¿qué hago? ¿Me lo compro? ¿No me lo compro? O sea, no sé, aquí se ponía bastante bien el cultural, pero no sé yo... Si lo tengo por ahí, le echo un vistazo. Echa un vistazo y me dices, ¿vale? Bruno Montano, quédate con nosotros un rato, ¿de acuerdo? Un rato, sí. Venga, volvemos enseguida.